me alumbra tu presencia. Eres resplandor del cielo, lo que yo más sueño. Eres el motivo de mi inspiración. Eres mi mayor deseo, lo que llevo dentro. Eres el motivo de mi inspiración. Eres el motivo de mi inspiración. Tú estás presente en cada palpitar de mí. ¿Qué más te puedo yo pedir? Si así yo te puedo sentir aquí, tan cerca y tan presente. Tu amor que cautivó mi corazón brilló iluminando mi interior. Jesús, tú brillas mucho más que el sol, y así me alumbra tu presencia. Eres resplandor del cielo, lo que yo más sueño. Eres el motivo de mi inspiración. Eres mi mayor deseo, lo que llevo dentro. Eres el motivo de mi inspiración. Si voy contigo en el camino, sé que a tu paz me guiarás. Si vas conmigo, puedo descansar. Tú nunca me dejarás. Eres resplandor del cielo, lo que yo más sueño. Eres el motivo de mi inspiración. Eres mi mayor deseo, lo que llevo dentro. Eres el motivo de mi Eres el motivo de mi inspiración. Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Una vez más estamos en este precioso día de lunes, cumpliendo a la cita con ustedes en este tiempo profético de comunión. Permítame unos minuticos aquí mientras enviamos correspondencia. Bueno, yo creo que ya he terminado por aquí. Y ahora sí, puedo observarles, mirarles. Recordemos tener, hoy es tiempo profético y de comunión. Recordemos tener los elementos. Bueno, permítame aquí un momentito, que me perdí. ¿Dónde estoy? Ya, ok. Ahora sí, quiero verles aquí, listo. Bueno, pueden ir saludando, les voy mirando, recibiendo. ¿Qué horas?
tenemos. Bueno, siendo las 8:11 minutos, vamos a orar y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo en esta noche para tener nuestro tiempo profético y de comunión. Padre, en esta noche te damos gracias por permitirnos una vez más estar en tu presencia. Te damos la bienvenida, precioso Espíritu Santo, a este tiempo profético de comunión. Te pedimos, Señor, revélanos las Escrituras. Que espíritu de sabiduría y de revelación sean en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Mari prosco prelepre que malitorotska pralabarsir. Urri bratza pralapratso prelebre que pralabasiri. Háblanos, precioso Espíritu Santo. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestros oídos espirituales. Y seas hoy, Señor, trayendo liberación en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, sean muy bienvenidos a este tiempo. Recuerde siempre tener el zumo de uva, los elementos, el cuerpo y la sangre para que al final los tomemos. Recuerde tener los elementos, el cuerpo y la sangre para al final compartir la comunión juntos en esta noche. Bueno, hoy vamos a retomar, creo que uno de los temas que hace tiempo que no hemos vuelto a tocar, y es el tema de las regencias o llamada las regencias zodiacales o las casas zodiacales o los signos del zodiaco, recordando que en Deuteronomio el Señor reprende que nosotros no debemos creer en los astros como tal, que nuestra confianza y nuestro destino está en Dios. Pero como estamos en esta temporada y Dios colocó en mi corazón poder retomar este tema por ciertas circunstancias que estamos viendo como nación con respecto al tema del asesinato de los niños en el vientre de sus madres. Entonces vamos a tocar hoy esta regencia, y el tema hoy es rompiendo con la influencia de la regencia de Cáncer. Y esta regencia está conectada al trono, a un trono de las tinieblas en el segundo cielo. Recordemos que en Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne, sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay una región que es conocida como el segundo cielo, y allí ellos están. Y este trono es el trono de un ente espiritual conocido como Lilith. Vamos a ver la referencia en las escrituras de este ente, y está en Isaías 34 versículo 14, y en la Biblia textual lo vemos. Isaías 34 versículo 14, vamos a verlo allí. Isaías 34, 14. Vamos a ver la referencia en las escrituras. Ok, aquí lo tenemos. Dice:
está hablando del juicio contra las naciones y en este juicio vemos que comienza a quedar desolación y en esa desolación aparecen entes espirituales. Y mire lo que dice Isaías 34, versículo 14. Allí se darán cita las hienas y los chacales, y los sátiros llamarán a sus compañeros para que allí venga a descansar Lili y halle para sí el lugar de su reposo. Bueno, ahí está este texto. En la Biblia textual está Lili como tal. Ahorita vamos a ver investigando qué representa Lili. Bueno, les saludo a los que ya están conectaditos, a nuestra hermana Rosario, que nos dice buenas noches, pastor, Dios le bendiga poderosamente. A Carito Yanchaliquín, que dice buenas noches a todos, salud, pastor Julio, bendiciones, que Dios lo bendiga grandemente. A Juan Carlos Fuego en las alturas, que dice buenas noches, bendiciones, pastor Julio César Esteban Rodríguez, su amada esposa, la profeta Leito, Dios le guarde, bendiciones. Bueno, ahí están los saludos de cada uno de ustedes que ya están conectados a este tiempo profético y de comunión. Entonces, vemos cómo en Isaías 34, versículo 14, vemos esa referencia escritural de este ente que se llama Lili. Hay otra versión que dice lechuza, hay otra versión que dice lamia. Bueno, esto está representando a un ser espiritual. En este caso, como lo vemos aquí en la Biblia textual, está refiriéndose a un nombre específico que es Lili. Ahora, hablando entonces de la regencia de Cáncer, vamos a ir hablando un poquito de este signo e ir descubriendo su influencia espiritual. Cáncer toma su nombre del cangrejo enviado por la diosa Hera para ayudar a Hidra, serpiente mitológica que guarda la entrada al Hades sobre la tierra, y en su lucha contra Hércules, quien de una pata lo lanzó al cielo. Entonces, esta es como la reseña histórica dentro de la mitología donde aparece esta casa zodiacal de Cáncer. Ok. Tiempo de regencia. O sea, ellos se van turnando tiempos, y regencia quiere decir gobierno, ¿no? ¿En qué tiempo más o menos opera esta influencia de esta regencia? Este trono rige desde el 21 de junio hasta el 22 de julio. Una constelación lleva su nombre y también es conocida como Trópico de Cáncer. Entonces vamos viendo aquí. Con este nombre se distingue una línea paralela imaginaria al ecuador terrestre. Sus primeras influencias como Cáncer o cangrejo en la historia comienzan en Mesopotamia alrededor del 1530 a.C. Por aquí me pregunta alguien, creo que es Carolina, dice Pastor Julio, si mi signo es Tauro. No, pues ya eso no lo... Si nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, a nosotros ya no nos rige estas influencias demoníacas. A nosotros nos rige el Espíritu Santo si le hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Sino que estas regencias como están desde... Pero Tauro, en alguna ocasión, cuando llegue la temporada de esta regencia de Cáncer, hablaremos un poquito del tema de Cáncer. Pero esto es un contradiseño. O sea, las regencias zodiacales
son tinieblas y oscuridad, y Dios no quiere que nosotros nos rijamos por esto. Esto es muy importante y se lo dejo claro. Entonces, quiero llegar a la confrontación, cómo nosotros podemos confrontar esta entidad. Exacto, dice, yo no creo en eso. Sí. Bueno, importante, no creer y no regirnos por estas oscuridades, entidades o tronos diabólicos, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, entonces, esta regencia, estoy dando como una reseña de lo que involucra este tema de esta regencia. Entonces, el trono de Cáncer corresponde a la luna, y diosas como Lili, Isis, Selene y otras diosas madres. Entonces, Cáncer está conectado con la luna. Entonces, ¿qué pasa? De aquí es donde viene la luz y la revelación de parte del Espíritu Santo, que esta regencia corresponde al trono de Lili. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de lo que significa Lili. Lili, podemos ver su significado en Lit, que significa viento, aire o espíritu. Región mesopotámica también, en la región mesopotámica, eso significa. Lit para los hebreos significa noche. En este sentido, Lili se transformó en la jefa de los espíritus nocturnos y demonios. Entonces, esto es muy importante. Entonces, Lili trabaja mucho en la oscuridad, en la noche. Está conectada con espíritus nocturnos. Ahorita vamos a ver un poquito también cuáles son los espíritus que ella comanda o tiene ella bajo autoridad, podríamos decir así. En el tema para los cabalísticos judíos, que son como brujos, esto es muy importante. Lo que estoy leyendo aquí, estamos leyendo cosas que tienen que ver con la oscuridad y las tinieblas. Para los cabalísticos judíos que en el tiempo de la cautividad aprendieron las costumbres mesopotámicas, la consideraban la primera mujer de Adán, quien lo abandonó y se convirtió en la mujer del demonio Asmodeo. Este demonio del sexo y la muerte fue el mentor del mago Merlín de la antigüedad. Entonces, todo esto lo que estoy leyéndolo aquí es haciendo una reseña histórica y aún de lo que estos brujos judíos, que la cabalística tiene que ver con el misticismo y la brujería, ¿ok? Fue considerada la madre de los gigantes o la promotora entre la unión de demonios con los hombres. Y aquí comienza a irse desprendiendo como que las características de este trono y de este ente espiritual de Lili. Según Génesis 6, donde relata que los hijos de estos pasaron a ser gigantes en la tierra, ser deformados genéticamente y que no contenían la pureza de Adán, por lo que Dios tuvo que exterminar esa raza. Entonces aquí vemos cómo los ángeles caídos comienzan a tener relaciones con los seres humanos y aparece una generación híbrida alterada genéticamente, que son los gigantes. Y Lili está involucrada en esta perversión sexual, por cuanto ella era pues la esposa de Asmodeo, que es el demonio del sexo. Cuando la escritura habla sobre Noé, que era varón perfecto, y esto lo dice la escritura con respecto a Noé,
en todos sus caminos. No habla solo de obras, sino que el término perfecto implica que era 100% descendiente de Adán. Y en su sangre no había contaminación híbrida con los demonios o espíritus inmundos. Entonces, aquí vamos viendo entonces cómo la generación de Noé, por eso Dios toma a Noé, porque Noé se mantuvo puro genéticamente, sexualmente también. Saludamos allí a nuestro hermano Gabriel Manuel Cañola, que está conectado allí a este tiempo profético de comunión desde Esmeraldas. Bueno, entonces vemos entonces que Lili está involucrada en el tema de la perversión sexual de los ángeles caídos, de los demonios con los seres humanos, también de la considerada la madre de los gigantes. Y vamos a hablar un poquito de esto, el tema de los gigantes. Los Nefilim o Nefilim tuvieron descendientes comprobados. En las escrituras lo vemos. Génesis 6 habla de ellos. Los Anakim o Anaquitas, esto está en la escritura. Los Refaín, Refaitas y Emitas son de la misma raza y todos se traducen como gigantes en las escrituras. Entonces, ahí estamos viendo entonces que estos gigantes estuvieron en la tierra y de hecho David tuvo que enfrentarse al gigante Goliat. Entonces esto no es algo que no sea escritural. Los Refaitas fueron una tribu cananea en las colinas de Judá y llanuras de Filistea, y se unen más adelante con tribus originarias de Creta y pasaron a ser conocidos como los filisteos y fenicios. Entonces estos son de donde se originan estos gigantes. De estos era descendiente Goliat y sus hermanos, además del antiguo rey de Basán. Y hay un texto, Deuteronomio 3:11. Usted tome nota allí. Deuteronomio 3:11 habla de este rey de Basán. Entonces, ahí vienen los filisteos, enemigos del pueblo de Dios. Viene Goliat, que pasa a levantarse contra el pueblo de Dios. Y ahí viene la producción de estos híbridos genéticamente alterados, que son los gigantes. Por lo cual está escrito en Judas que los ángeles caídos que participaron en esto fueron juzgados y encerrados en el abismo hasta el tiempo del fin. Entonces, en Judas, versículo 6, mire lo que dice. Esto hablando de estos ángeles que participaron en semejante perversión. Judas capítulo 6 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, que hace alusión a su pureza sexual, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, ahí vemos cómo Judas 6 fueron reservados allí. Entonces, vamos a seguir hablando un poquito entonces de esta entidad llamada Lili, que está conectado con la regencia de Cáncer. Realmente la que está detrás de esta regencia de Cáncer es este ente espiritual Lili. Esta diosa Lili, en venganza que sus hijos habían muerto, promete matar 100 por cada uno, por lo cual se dedica al infanticidio, genocidio infantil. Y entonces aquí vamos viendo otra de las cosas que Lili trabaja mucho. Y promovió el asesinato de los hijos de Israel en Egipto, cuando nació Moisés, y más tarde en Israel en los días del nacimiento de Cristo. Entonces, detrás del infanticidio
o el genocidio infantil, está este personaje de Lili. Pasando el tiempo se transforma en el espíritu que rapta a los niños en las noches. Era costumbre judía pagana, una costumbre judía pagana, colocar un amuleto en el cuello de los niños recién nacidos con 3 nombres mágicos que correspondían a 3 ángeles, Svi, Svin y Snuglov. Estos son los demonios que van a perseguir y maldecir la vida de los niños asignados. Entonces, Lili, como es un ente espiritual, conocido también como lechuza, lamia. Entonces, este es un ente espiritual de los espíritus nocturnos. Trabaja mucho en el tema de los espíritus nocturnos. Ahora, estos demonios y espíritus nocturnos son conocidos como espíritus sucubo. Entonces vamos viendo aquí que estos espíritus sucubos tienen que ver con, una referencia de Lili o una gráfica de Lili es, aparece como una mujer hermosa de pelo largo rizado, generalmente pelirroja y con alas. Ahora, ella trabaja con espíritus nocturnos. ¿Para qué? Vamos a ver el tema de espíritus sucubos e incubos. Entonces, sucubo, de latín sucubus, yacer debajo. Son los demonios que se presentan en forma de mujer y obligan a los hombres a tener relaciones sexuales. Opuesto de los incubos, que son demonios en forma de hombres que violan a las mujeres. Lilis son los hijos de Lili. O sea, aquí vemos que hay un engendro. Lili engendra hijos llamados Lilin. Y estos Lilin son los espíritus incubo, sucubo e incubo. ¿Ok? El sucubo tiene que ver con un espíritu de mujer que viene a tener relaciones con los hombres en la noche, y el espíritu incubo, que tiene que ver con espíritus en forma de hombre que vienen a tener relaciones con las mujeres. ¿Ok? Demonios o espíritus errantes que vagan por la tierra y matan a los niños menores de 8 días, o sea, los que no han sido circuncidado. Esa era lo que se conocía con el tema de esto. Pero esto es una realidad espiritual. Y quiero hacer aquí un pare, porque esto es una realidad espiritual. Una realidad espiritual. Nosotros hemos tenido casos con personas que estos espíritus lo visitan y hemos tenido que hacer procesos de liberación. Hemos ayudado en la liberación de estos espíritus nocturnos. Hemos tenido casos de estos. Entonces, esto es una realidad espiritual, ¿sí? Solo que le estamos dando un contexto conforme a la mitología, porque detrás de toda esta mitología hay verdades espirituales, ¿sí? De demonios. Vamos a ver un poquito del origen del nombre, ¿no? De Lili. El origen de su nombre viene de Idiu, Lilú y Artat Lili. Demonios, sumerios y arcádicos. Madres y reinas de la noche después de la cautividad. Los judíos la traen de Babilonia y divulgan su culto por todo Israel. Me pregunta Carito si esto existe hoy en día, pastor. Claro, pues si estoy compartiendo de que hemos ayudado a personas a liberar de estos espíritus sucubos e incubos, es porque esos espíritus, es que los espíritus nunca mueren. O sea, los espíritus
son realmente entes que pasan de generación en generación. Entonces, estos espíritus existen y en la actualidad existen. Y a medida que la maldad crece, más se reproducen estos espíritus inmundos. ¿Ok? Entonces, claro, hasta ahí. Y también depende de que si se les abre la puerta a este tipo de espíritus, que son los espíritus nocturnos, que vienen a hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, vamos viendo entonces que los judíos... Ahora, vamos viendo cómo Lilith va conectándose con el tema de reinas, son conocidos como las reinas de la noche, madres y reinas, este tema de Lilith. Y después vamos a ver cómo se conecta con la reina del cielo. Creo que no hemos hablado de la reina del cielo, pero en alguna ocasión tenemos que ir conectando esto con o tocar un tema de la reina del cielo. Bueno, aparecen con el nombre de Naama, agradable, encantadora y complaciente, que bajo esta personificación viene a seducir a Salomón, desviando su corazón del temor a Jehová. Su aparición es temprana en las escrituras en el nombre de una descendiente de Caín, hermana de Tubal. Génesis 4:22. Vamos a leer ese texto de Génesis 4:22 para que veamos cómo va apareciendo ahí este ente espiritual. Estoy tratando de enseñar, hoy tengan un poquito de paciencia. No es como... A ver, permítanme acá. Estamos tratando de enseñar algo. Esto es una realidad espiritual. Lo que pasa es que 4:22 dice acá: y Sila a Tobel, quien fue herrero, fundidor del bronce y del hierro, y la hermana de Tobel fue Naama. Bueno, entonces aquí están los descendientes de Caín, y aquí aparece este nombre, Naama. Y Naama es agradable, encantador y complaciente. Eso es lo que significa Naama. ¿Ok? Entonces ahí vamos viendo cómo van apareciendo este ente espiritual, cómo se va a conectar. A esta entidad se le atribuye además de ser madre de todos los espíritus inmundos y ser reconocida como uno de los 4 ángeles de la prostitución. También es la que provoca la epilepsia en los niños. Mire qué interesante todo lo que conecta Lili. Lili conecta con espíritus nocturnos, Lili conecta con el infanticidio, Lili conecta con espíritus sucubos, incubos, Lili conecta con es conocida como la madre de todos los espíritus inmundos y uno de los 4 ángeles de la prostitución. Entonces Lili es muy inmunda, inmoral y perversa. Y aparte de eso, Lili está conectada con la epilepsia en los niños. Entonces, la epilepsia, por lo general, no quiero espiritualizar todo, pero como estamos hablando del mundo espiritual, Lili tiene que ver con el tema de la epilepsia en los niños, ¿sí? Y por lo general, cuando entra este espíritu de epilepsia en los niños, es porque las generaciones le han abierto puertas a las tinieblas, ¿ok? Vamos viendo. Este ente espiritual ha ido, digamos, evolucionando a través de los años y se posiciona en la actualidad como símbolo de la liberación sexual, feminismo, anarquismo, entre otros.
además de la lucha contra el patriarcado y la autoridad masculina. Entonces Lili trabaja mucho en esto: liberación sexual, feminismo, anarquismo, lucha contra el patriarcado y la autoridad masculina. Entonces Lili está realmente en contra de la autoridad. De hecho, Lili tiene a su cargo, como es la madre de todos los espíritus inmundos, yo alcanzo a concluir que Lili tiene a su cargo a Jezabel. En la congregación el domingo hablamos un poquito del espíritu de Jezabel, porque Jezabel se revela la autoridad. Y si Lili trabaja en lucha del patriarcado y la autoridad masculina, entonces lo más probable es que Jezabel esté a su cargo. Lili también es la madre de la cultura Goth, por su vinculación al vampirismo. Y aquí vemos entonces cómo entra este otro tema que está conectado a Lili y su influencia. Entonces, Lili se vincula al vampirismo, ícono de la belleza oscura y siniestra. Lili aparece en las Crónicas de Narnia, en El León, la Bruja y el Ropero, capítulo 8, como una antecesora de la reina Hades. Además se aparecen múltiples juegos, películas, series y estrenos actuales del cine, siempre con apariencia terrorífica y conjuros mágicos. Entonces mire todo lo que va conectado con esta entidad de Lili. Vamos entonces a ir un poquito el tema de, en la mitología egipcia, ¿a qué corresponde Lili? ¿A qué está conectada Lili? En la mitología egipcia tenía su correspondiente a Lili a Ats, significa trono, y o Isis. Entonces, exaltada en su cultura como gran maga, gran diosa madre, reina de los dioses, fuerza fecundora de la naturaleza, diosa de la maternidad y del nacimiento, señora del cielo, de la tierra y del inframundo. Su nombre en griego es Isis o Selene. Entonces vamos viendo, conectamos las tres grandes culturas: la egipcia, para los griegos, ¿a qué corresponde esta entidad? Entonces, a la egipcia, a Ats, significa trono. En la cultura griega, a Isis o Selene. Vamos entonces ahora a ir conectando con los griegos. Isis aparece en los jeroglíficos sentada con el disco solar en su cabeza, pinturas de 1363 a.C., como hija de Ra, el dios solar, con alas abiertas expandidas, abriendo sus brazos y amamantando al faraón. Entonces aquí ya vamos conectando Isis junto con la mitología griega, y esto todo corresponde o está ligado a Lili, ¿ok? Otra de sus representaciones aparece con cuernos de vaca y un disco solar, tomando los atributos de la diosa Hathor. Como esposa de Horus, es la divinidad de la fertilidad y encargada de acoger y proteger a los muertos del sufrimiento. Hathor significa el templo de Horus o la morada de Horus. Isis es la hermana y esposa de Osiris, dios de la fertilidad y de los ciclos del Nilo, y madre de Horus. La leyenda cuenta que había tres hermanos: Osiris, gobernante, su hermana Isis, y Set, dios de las tormentas, desierto, violencia y las tinieblas, comparable a Tifón. El hermano envidioso. Un día Osiris inicia un viaje y deja el gobierno en manos de su mujer y hermana. Bueno, esto es un incesto allí entre este tema de los dioses. A su regreso, Set organiza una fiesta de bienvenida y desafía a los invitados, un cofre a quien le
calzase juntos si lo regalaría. Como símbolo de felicidad y honor. Todos lo prueban y finalmente Osiris, curioso, entra en el set junto con 72 cómplices, representa a los 72 príncipes de la tiniebla, cierran el ataúd y lo lanzan al Nilo. Isis recorre el país tratando de recuperar a su esposo, hasta dar con él, pero Set le vuelve a robar el cadáver y lo corta en 14 pedazos y los esparce por el reino hasta que con ayuda recupera los restos, menos el miembro viril. Con la ayuda de Anubis, dios de los muertos y señor del necrópolis de Nilo, y de Netis, esposa de Zeus, señora de la casa de la noche, reconstruye el cuerpo de su marido y le coloca un miembro viril de arcilla e impregnada concibe suyo nace un hijo llamado Horus, que en el futuro venga la vida de su padre enfrentando a Set. Todo esto que le estoy leyendo un poquito de mitología, de la mitología griega. Los 14 pedazos separados y la pieza faltante es la magia oculta o poder para dar vida a la materia. Poder que los magos egipcios podían probar y conocían aún en la confrontación con Moisés. Y esto existió en la época de Moisés. Recuerda cuando Moisés fue allí a enfrentar a Faraón, salieron los magos de Egipto y ellos, todos los milagros que hacía Moisés, ellos los replicaban con sus artes mágicas. Y una de las cosas que ellos replicaron es la transformación de la materia. ¿Recuerdan cuando Moisés tira la vara y la vara se convierte en serpiente? Estos magos también hacen lo mismo, tiran varas y esas varas se convierten en serpiente. Pero la diferencia es que en la vara de Moisés se comen las serpientes de estos magos. Entonces, esto existe el poder para dar vida a la materia, ¿sí? Hay brujos o brujas de un nivel, digamos, de oscuridad de tinieblas que ellos se transforman en animales, en aves. Brujas que vienen como aves, visitan casas, familias. Bueno, eso se ve mucho. Yo en Colombia conocí un lugar que eso sucedía mucho. Habían muchas brujas y ellas aparecían en las casas como animal, como un ave, ¿ok? Entonces, vamos viendo entonces cómo Lili va conectada a todo esto. Entonces, esta historia de Horus va conectada al origen de los obeliscos, que viene a representar en un sentido primario, lo que voy a expresar aquí, pero es parte. Entonces, los obeliscos que vemos en la actualidad, yo estuve en Buenos Aires, Argentina, y hay una calle donde se reúnen cuando Argentina gana y se reúnen alrededor del obelisco de Buenos Aires. El obelisco, que es como una figura, como una torre de cemento erguida. Esto representa en sentido primario el miembro viril del hombre, conocido como el pene, o miembro masculino de Osiris. Al instalarlo en una ciudad, está consagrando un territorio profano y generando un templo a cielos abiertos para Osiris e Isis, o sea, estas dos entidades. Y conectamos que Isis es Lilith, ¿sí? Entonces, el principal asentamiento o cantera productora de estos estaba en la ciudad antigua de Heliópolis, en Egipto.
desde donde se han retirado la mayoría de los obeliscos relevantes de las principales capitales mundiales. Entonces, vemos, pero le hablé de Buenos Aires. Conocí la ciudad de Buenos Aires, estuve allí y vi ese obelisco en una calle principal, que no me acuerdo cómo se llama esa calle, pero ahí está un obelisco. Entonces, esto va conectado con todo esto y los obeliscos son como un portal al cielo y es como una puerta para Osiris e Isis. Estoy hablando en tema de guerra espiritual o cartografía de guerra espiritual. Es importante tener el tema de los obeliscos porque son puertas, son portales. Es generando un templo, cielo abierto para Osiris e Isis. ¿Ok? ¿Estamos aprendiendo algo? Bastante, ¿no? Vamos viendo un poquito. Dice la hermana Pilarcita, pastor, buenas noches. En la entrada, en el control para entrar a juntar a Tulcán, dice, hay un obelisco. Bueno, entonces este tema de los obeliscos va conectado, tiene un trasfondo espiritual, ¿ok? Entonces, en guerra espiritual, en cartografía espiritual, se tiene que tener en consideración el tema de los obeliscos, ¿sí? Entonces, bueno, pero ese no es el tema, solo estoy haciendo una referencia, pero gracias, hermana Pilarcita, por ese punto allí. Vamos a ir viendo entonces cómo se va desarrollando el culto a Isis y estamos hablando en especialmente de Lili. Otro de los nombres de Isis. Recuerde que ya llegamos al término de Isis cuando conectamos con su nombre en griego, ¿no? O sea, conectando su referencia en griego. Entonces, cuando ustedes ya escuchamos Isis aquí, ya entendemos que Isis está conectada, es Lili, pero que en el contexto griego se le dice Isis. Entonces, otros de los nombres de Isis son Señora de las Pirámides, el Ojo de Ra, Señora del Año Nuevo. Vamos viendo aquí cómo por lo general estos tronos son multifacéticos y tienen varias caras, ¿ok? Una de sus figuras más conocidas es la imagen amamantando al faraón, que ya lo vimos aquí en la reseña que vimos con el tema de Isis, a Faraón o a Horus. Tenía su lugar en el templo de Hathor, la casa de los dioses, y de Horus. ¿Ok? Vamos viendo aquí cómo ahora, en la antigüedad, ¿quiénes propagaron este culto a Isis? Y vamos viendo aquí que Calígula institucionalizó y obligó su adoración durante su reinado. Estamos hablando de el culto a Isis. Vespasiano, en el 59 después de Cristo, anunció a Isis como diosa principal del mundo mediterráneo, a fin de adquirir en Roma el título de reina del cielo. Y aquí ya va conectada entonces Isis con la reina del cielo. Vamos viendo, ¿no? Su culto se expande. Permítame aquí un momentito. Quiero aquí... A ver... Eso, un poquito más. Perdonarán, cometí un error aquí, Perdóname, que es que estaba tratando de acomodar algo y se me fue el dedo. Perdonarán. Ok, bueno. Estamos viendo cómo se va desarrollando el culto a Isis.
Su culto se expande por toda la península ibérica, principalmente en Mérida, Córdoba, Cádiz y Valencia. Esto estamos hablando de allá en España, transformándose en María Lactante, la Madre de Dios, esposa del Rey. Entonces, hay una Virgen María que llama la María Lactante. Esto representa a esta entidad y es lo que llamamos el sincretismo religioso y cómo se le va poniendo como un traje a esta entidad espiritual. Entonces va conectada con la Reina del Cielo. Vamos viendo aquí entonces un poquito entendiendo un poquito más. Ahorita vamos a ver las características de esta entidad. Ahora, egiptólogos y eruditos comprueban que la adoración a la Virgen María es una transformación del culto a Isis por el cristianismo. Voy a volver a leer esto. Egiptólogos y eruditos comprueban que la adoración a la Virgen María es una transformación del culto a Isis por el cristianismo, que viene a expandirse por todo el antiguo imperio romano. Entonces, este culto a Isis va siendo transformado en el culto a la Virgen María. La Virgen María es conocida también como la Reina del Cielo. Y ahorita vamos a ver que hay una triada con respecto a la Reina del Cielo. Siguiendo con el tema de lo que descubrieron los egiptólogos y eruditos, inclusive los templos de Isis en Egipto pasan a ser devotos de la Virgen María. Aún las vírgenes negras son una transformación de Isis para el mundo cristiano. Entonces, vamos viendo cómo esto se va camuflando, ¿sí? Se va tomando un trasfondo en la cultura cristiana al culto de la Virgen María, de las vírgenes negras y bueno, todo aquí. Vamos a ir viendo un poquito con el tema de las características de Lili. Bueno, ya vimos un poquito de la reseña de dónde se va viendo su influencia de Isis, cómo se va transformando, evolucionando en áreas que ella va operando, ¿sí? Ahora, características. Lili es la madre de la cultura de los vampiros. Entonces, Lili va conectada al vampirismo. Según los judíos esotéricos, se considera que Caín, después de ser echado del paraíso, se encontró con este demonio, quien lo acogió y llegó a ser su mujer. Bueno, judíos esotéricos, pues son brujos, o sea, entendamos esto. Y ellos creen en esto, que Caín, pues pasa a ser también, o pasa a ser tocado por esta entidad de Lili. Sabemos por la escritura que esto no fue así. O sea, escrituralmente sabemos que Caín se casó con una mujer de carne y hueso. Pero entendemos que sí estuvo con una diosa, estableciendo una alianza espiritual con su raza. La escritura afirma que Caín recibió una señal que lo identificaba para que cualquiera que lo viera supiera que era Caín y no lo mataron. Entonces vagó fuera de la tierra de Nod, N-O-D, y se encontró con una mujer y edificó el primer asentamiento, siendo el primer edificador de ciudades. Entonces Caín fue el primer edificador de ciudades. La distorsión de esta historia asegura que Caín no podía morir y que se alimentaba de sangre según las instrucciones de Lili. Bueno, esto ya es una distorsión de lo que dice las escrituras, pero según estos hombres estos judíos esotéricos tienen esa hipótesis. Por lo cual, él fue el primer vampiro en la historia. Eso es una, distorsión de lo que dice la escritura.
Tal aseveración no puede ser comprobada, pero origina el principio de ligación que hay entre el vampirismo y los tronos de maldad. Lily en el vampirismo fue la mentora del conde de Vlad Dracul, que existió en Transilvania, Rumania en el siglo XV, 1476, hijo legítimo de Vlad Draco o Drácula, significa el demonio. Esto existió, bueno, esto sí existió, pero esto existió el conde de Drácula. ¿Quién era este hombre, el conde de Drácula? Fue un guerrero despiadado que, además de su fuerza en batalla, tenía la costumbre de empalar a sus enemigos. Solo de esta manera mató entre 40 a 100,000 personas. Los empalaba. Frente a ellos instalaba su mesa para comer viéndolos morir. Se dice que a veces comía parte de ellos mientras todavía estaban vivos, además de tomar su sangre. Así mató a miles. Este personaje de Vlad Dracul, conocido como Drácula. Y usted habrá visto películas con respecto a eso. En una ocasión empaló a más de 5,000. La historia cuenta que tenía un pacto con el diablo. Entonces vamos viendo aquí cómo se desarrolla este tema del vampirismo. Lily está conectado a esto, ¿sí? La palabra vampiro, de vamp, sangre, monstruo. De él se inspiran muchos escritores para formular los cuentos de vampiros. Nace la cultura gótica en los 70, asumiendo la cultura vampírica, los mitos y cuentos de terror en Inglaterra, logrando unificar leyendas e historias de Lily más la cultura celta. El vampirismo, que se formó en lo oculto y en la maldad de sacrificios, sexo y magia ritual, ha disfrazado por la magia del cine, que lo muestra como algo jovial y atractivo. Actualmente Lily y las historias de vampiro atraen y cautivan a más personas que nunca en la historia, pues el cine se encargó de llevar a la inmoralidad mágica como algo atractivo a la juventud. ¿Ok? Bueno, esto como un poquito de contexto del tema del vampirismo. Celebraciones, fechas de celebración del culto a esta entidad de Isis. Entonces ya vamos viendo cómo Isis corresponde a Lily, Isis corresponde a la reina del cielo, o más bien Lily corresponde a Isis, Lily corresponde a la reina del cielo, Lily corresponde a la madre de los espíritus inmundos, Lily corresponde a los espíritus nocturnos. Vamos viendo todo esto. Lily corresponde al tema del infanticismo o genocidio infantil. Vamos a ir viendo cómo nosotros podemos, o la escritura, cómo va confrontando esta entidad. En las escrituras, la forma clara y literaria que se puede considerar es en las profecías de Isaías. Ya leímos Isaías 34:14, ¿no? Que dice: las fieras del desierto se encontraron con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero, la lechuza también tendrá allí morada y hallará para allí reposo. Aquí aparece en este texto, Reina Valera dice lechuza. Ya les leí la versión textual. La Biblia textual dice: y allí hallará descanso Lily. Pero viendo en el tema de la lechuza original Lily o Lamia, cuando viene el juicio de Dios en las naciones y las convierte en desolación, entonces haya descanso. Es como que Lily descansa cuando hay desolación, ¿no? Algunos traducen ese texto por furia vengadora o fantasma que espanta en la noche. Nos da a entender que Lily es habitante de lugares desolados donde reina el caos, el juicio y la destrucción. Entonces ella está cómoda allí.
Entonces, donde hay desolación, caos y destrucción, como que Lili encuentra descanso en estos ambientes. Hay un paralelo entre y esto es muy importante también porque me pareció súper interesante que, según lo que leímos anteriormente, Lili tiene, en cierta manera, puerta de entrada o influencia en los incircuncisos. Entonces, hay un paralelo entre la incircuncisión y la legalidad para que Lili actúe. Los judíos temían que se llevara a los niños antes de ser circuncidados. Entonces, los niños que no eran... Recuerde que a los 8 días los niños judíos se circuncidaban. Y esto lo había establecido el Señor con Abraham como señal de pacto. Pero actualmente nosotros no tenemos que circuncidarnos. Pero sí existe la circuncisión de corazón. Ahora, la circuncisión de corazón para nosotros es muy importante porque también nos protege. Una persona incircuncisa de corazón está expuesta más a esta entidad, espiritualmente hablando. Aún ahora nosotros que estamos libres de la circuncisión física, nos queda la enseñanza de que los incircuncisos de corazón están expuestos a la seducción y a la muerte por parte de Lili. Entonces tenemos que trabajar en el tema de circuncisión del corazón. De pronto tendremos una enseñanza correspondiente a ese tema de circuncidados en el corazón. Saludo allí a alguien que nos saluda que dice Tim Marciet, dice saludos desde Ecuador, excelente enseñanza espiritualmente. Bueno, estamos tratando aquí de traer luz a través de la enseñanza. Entonces, cuando yo vi esto en investigando, me di cuenta que necesitamos trabajar en la circuncisión de nuestro corazón. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, en algunas traducciones bíblicas, Lili aparece como otro de sus nombres, Lamia, que hace referencia a una criatura sobrenatural o de una ave rapaz nocturna. Entonces, Lamia es un ave rapaz nocturna. ¿Ok? Vamos viendo aquí. Pero usted ya sabe que esto es un ente espiritual. Esto es real. Esto existe. ¿Sí? O sea, no tenemos mucha base en la escritura. Pero eso, todo lo que le estoy contando aquí, tiene que ver. Ahorita vamos a ver algunos textos por el tema de cómo confrontar esto. Jesús, volviendo del monte de la transfiguración, encuentra a sus discípulos en una confrontación con los escribas. Un padre de familia suplica si puede liberar a su hijo que era lunático. Bueno, la palabra dice lunático o trastorno con cambio de ánimo, locura o trastorno por la noche o luna, además que tenía epilepsia. Entonces ya vimos que Lili va conectada con el tema de los niños que sufren epilepsia. ¿Sí? O también aquí con el tema, porque Lili está conectada a la luna, ¿no? Entonces vamos viendo aquí cómo todo esto va conectado, ¿no? Bueno, epilepsia, latín vulgar, delirare, desviado del surco recto. O sea, una persona que sufre epilepsia pierde pues la cordura, ¿sí? Se sale de sus cabales y tiene un trastorno que lo saca de su correcto funcionamiento. Y anuncia que los discípulos no habían podido con él. O sea, este pasaje está en la escritura como Jesús liberó
a este joven que sufría por trastornos de la noche o lunático y epiléptico. Entonces, si nosotros queremos, pero si usted es un ministro de liberación, la Carolina dice, sí necesitamos que nos enseñe más de la circuncisión, pastor. Ok, bueno, eso vamos a tomar tiempo para, yo creo que vamos a tomar una noche de un lunes y vamos a hablar del tema de circuncisión del corazón. ¿Por qué? Si la circuncisión del corazón nos protege, pues es necesario que nosotros podamos vivir y experimentar la circuncisión del corazón y cómo podemos que eso suceda en nuestras vidas. Bueno, sigamos con el tema de este joven que le traen a Jesús, que es epiléptico. Dice, los apóstoles habían recibido autoridad para demonios. Entonces, ¿qué espíritu era este? Ahora, es evidente que Jesús lo liberó. O sea, aquí hubo una liberación. Jesús lo liberó de este espíritu que le causaba la epilepsia. El joven estaba bajo la influencia de este trono, bajo el encantamiento de Lilith, ¿sí? Entonces, Jesús rompió con esta obra perversa que estaba operando sobre la vida de este joven. Tal vez uno de los escribas sabían de esto, ya que era común encontrar judíos cabalísticos. Bueno, vuelvo y digo, los judíos cabalísticos no se metan en eso. O sea, eso es brujos. La cabalística es brujería. Eso nosotros no podemos estar por ahí, ni los judíos esotéricos. Todo esto tiene que ver con brujería. Entonces, tiene que saber la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿ok? Pero muy importante, se lo resalto para que usted no ande por ahí conectándose con ese tema. Yo lo comparto porque es para traer luz y cómo nosotros podemos traer liberación. Y hoy, pues el tema es rompiendo esa influencia de esta regencia de cáncer, que es nada más y nada menos que el mismo trono de Lilith, que está conectada con la luna, que está conectada con Isis, que está conectada con la reina del cielo, y que pues en la escritura no lo vemos muy claro, pero vamos viendo a través de lo que les he compartido que todo eso tiene que ver con este ente espiritual. Bueno, siguiendo con la historia de este joven que Jesús libera, los discípulos estaban en la actitud incorrecta, pues estaban discutiendo. Jesús les había enviado a sanar y liberar los cautivos, no a discutir. Pues había discusión porque no sabían cómo liberar a esta mujer, ¿no? Era como algo desconocido para ellos. Ahora sí, Jesús deja una clave. Este género está atribuyendo a otra especie, otra variedad. Esto no era un espíritu cualquiera. Entonces Lili no es un espíritu cualquiera. Lili es un género muy fuerte. ¿Sí? Enfrentarse a esto no es tan fácil, pero Jesús entonces dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces hay que estar muy fortalecido espiritual para enfrentarse a esta entidad, ¿no? Entonces yo me estoy metiendo aquí en una vaca loca, digo yo, pero ¿por qué? Porque es un trono muy fuerte, ¿sí? Y Jesús este género. Entonces este es un género, este género de Lili fue la que distorsionó, deformó la genética humana a través de los ángeles caídos. Eso ya lo vimos. Entonces no es cualquier género, es un género muy perverso, muy malvado, muy diabólico, ¿sí? Ahora, la clave para ser liberado de esta influencia es contar con la voluntad y santificación del cuerpo y al alma de la víctima. Entonces se requiere
como un trabajo conjunto para la persona que quiera liberarse de esto. Nosotros tuvimos un caso aquí de una persona que vino aquí en la ciudad de Quito, y esta persona venía un espíritu incubo, porque ella era una mujer y le visitaba un espíritu en hombre, y la violaba en las noches. Ya recuerde que tocamos ese tema de los espíritus incubo. Entonces, pero esta persona como que se acostumbró y se complacía de eso. Para poder liberar a una persona se necesita de la voluntad y santificación del cuerpo y del alma de la víctima. O sea, la persona tiene que decir quiero ser libre. ¿Sí? Pero entonces aquí vemos cómo Jesús libera a este joven lunático. Y este joven es libre. Voy a dejar hasta aquí porque se nos va el tiempo. La próxima semana, el día lunes, seguimos tocando este tema de rompiendo con la influencia de la regencia de Cáncer o del trono de Lili. Déjeme allí sus comentarios. ¿Qué le ha parecido interesante este tema? Más que le parezca interesante es que tenga luz y usted sepa, ya, esto es lo que opera en las personas epilépticas por lo general. No podríamos, ahí necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo, pero está conectada con Lili, la epilepsia, las personas que tienen trastornos lunáticos, cambios de temperamento por la luna. Entonces, la luna los rige, pero no es la luna, es Isis, es Lili, ¿ok? Los espíritus incubos o cubos. Y yo creo que el próximo lunes podemos ser un poquito más fuertes para orar. Ahora, lo que sí quiero dejarles para que lo tengamos en cuenta, hay un elemento de victoria para que nosotros tenemos, que es la vid verdadera con respecto a esta regencia, que es la vid verdadera. Y el Señor nos dejó un arma muy poderosa que es el cuerpo y la sangre. La sangre es la vid. Sí, Cristo es la vid verdadera. Y vamos a tomar el cuerpo y la sangre. Me pasé unos minutos, pero creo que fueron necesarios. Pero el próximo lunes vamos a terminar este tema de rompiendo con la influencia de esta regencia demoníaca. ¿Ok? De repente usted va a tener que mirar videos anteriores nuestros que están conectados a este tema de las casas zodiacales y de la regencia. En la página de... Perdonarán la bulla que se escucha allí. Por favor, tomen tiempo para que en esta página de Ministerio Internacional Mahanaim usted vaya y busque, yo creo que eso sería 2020, 2021, sí, 2020, 2021, 2022. Creo que en esos años tocamos mucho, hubieron varias enseñanzas con respecto al tema de las regencias, ¿sí? Creo que tocamos la regencia del trono de Apolos, de Atenea. Tenemos una enseñanza con respecto a eso. Tómense el tiempo y revise los videos anteriores que tenemos con respecto a este tema de las regencias espirituales. Ahorita estamos tocando esta regencia del trono de Isis. Bueno, vamos a orar tomando el cuerpo y la sangre de Cristo. Perdonarán, es que aquí el set se me está llenando. El set que tengo. Vamos a orar. Vamos a orar. A mí me gusta mucho el tema del respeto. Yo no sé por qué. A mí me gusta que haya respeto, que la gente respete.
Pero a veces la gente no tiene esa cultura del respeto. A mí me molesta mucho la falta de respeto. De verdad que sí. Bueno, vamos a orar por el cuerpo y la sangre de Cristo. Así me pasa en la congregación. En la congregación a veces veo que las personas son irrespetuosas. Yo creo que hay que tener temor de Dios. Y uno de los lugares que más hay que tener respeto es en la casa de Dios, en las cosas de Dios. Bueno, oramos. Oramos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Dice Carito. Bueno, voy a leer aquí algo que dice Carito. Sí, pastor, me pareció que debemos estar preparados para discernir qué es de Dios y qué no viene de Dios. Exactamente, discernimiento. Bueno, tomemos los elementos. Padre, yo te doy gracias y presento delante de ti este elemento que es tu cuerpo, Señor. Y quiero pedirte, Señor, presentarlo delante de ti como tú lo hiciste. Y tú tomaste el pan y lo partiste. Y así como tú lo hiciste, Señor, yo tomo este pan, este elemento, y lo presento delante de ti, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que el que no come tu cuerpo ni bebe tu sangre, no tiene vida. Pero hoy quiero hacer una petición específica al comer tu cuerpo y tomar tu sangre, sabiendo que la sangre de Jesús es un elemento poderoso de victoria. Y quiero declarar, Señor, que al tomar el cuerpo y la sangre de Jesús, se rompe toda conexión, toda influencia en mi vida, en mi casa, en mi familia, aún como pastor y autoridad de la congregación y aún sobre los que estamos aquí, se rompe toda influencia que este trono de maldad de Lili pueda tener. En el nombre de Jesús, come el cuerpo, tome el cuerpo. Pero también presentamos delante de ti, Señor, tu sangre. Poderosa sangre, Señor, que trae libertad. Y este es el elemento de victoria. Y oro, Señor, que todo poder de la sangre se repratolo procopra la parabasiri. Y ribrazo prolo procota la braquenda. Todo poder de influencia en esta temporada y en este tiempo. Derebrazo prelebequenda. Declaro que se rompe toda influencia de Isis, todo tentáculo de Isis, todo lo que Isis quiera operar en nuestra vida, aún en nuestro sueño, en nuestro descanso. Se repra la vacanda. En el nombre de Jesús, declaro que su influencia se rompe. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor. Y al tomar tu sangre, preciosa sangre, recibimos vida en el nombre de Jesús. Tome la sangre y declare el poder de la vida de Cristo en su vida. El poder de la muerte y de la influencia de este ser se rompe en el nombre de Jesús. Tomemos la sangre. Oh, gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, te damos. Padre, no hay nada más poderoso que el poder de tu sangre. Y tu sangre trae libertad. Gracias, Jesús. Bueno, familia, Dios les bendiga. Espero hayamos aprendido algo hoy. Estamos viendo características y estamos entrando, viendo en las escrituras cómo esta operación de esta entidad fue confrontada primero por Jesús. Y el próximo lunes quedo con la tarea de traer la segunda parte de rompiendo con la influencia de esta entidad. Pero desde ya siéntase libre. El poder de la sangre de Jesús te conecta al ADN del cielo y te desconecta de toda entidad, de toda influencia, de la oscuridad y de este trono. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo lunes para seguir este tema que nos trae mucha luz. Bendiciones. Chao, chao. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia